Isabela se encuentra en la oficina del doctor Martínez, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostiene el testamento que confirma que 30 millones de dólares son suyos. Tu abuelo siempre supo la verdad, susurra el abogado. De repente, la puerta se abre de golpe. Carmen Valdés entra furiosa, 20 años mayor, pero con la misma arrogancia. Esta herencia es mía por Isabela, derecho. La cuidé cuando me abandonaste, pero sus ojos maduros ahora ven la mentira. El abogado cierra el expediente. ¿Hay algo más que necesitas saber? Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Aquí encontrarás historias que emocionan, revelan verdades ocultas y nos recuerdan la fuerza que nace incluso Cada video en los está hecho para momentos ti, más que ya oscuros. Enfrentaste dolor, pero aún crees en la esperanza y en la transformación. Haz clic en suscribirte y camina conmigo en este viaje de fe, valentía y reencuentros. Tu voz y tu presencia hacen toda la diferencia. Los titulares empezaron a aparecer en las redes sociales incluso antes de Fotos que llegara antiguas, a casa. Recortadas y manipuladas, mostraban a Carmen junto a mi abuelo como si hubiera sido la cuidadora fiel hasta su último suspiro. La nieta ingrata abandonó al abuelo enfermo, decían las leyendas, acompañadas de corazones rotos y comentarios venenosos. Mi teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de desconocidos llamándome interesada y cruel. Pero el golpe más duro no Javier vino me llamó de a medianoche, extraños, con voz sino de mi temblorosa propia y familia. borracha de rabia. Mamá dijo que siempre le robaste, que ahora quieres quedarte con todo sola. Sentí un frío atravesarme la espalda, pero tragué saliva en silencio. El dolor era antiguo, familiar, como una cicatriz arrancada de nuevo. El silencio de mi habitación me juzgaba más que cualquier tribunal. A la mañana siguiente, encontré a Sofía en la puerta de mi casa, golpeando. Sus ojos con estaban insistencia. hinchados. No sé si de llanto o de noche sin dormir. Tienes que ser justa, dijo, sujetando mi brazo con una fuerza que no correspondía a su fragilidad aparente. Esa fortuna no puede ser solo tuya. Papá la habría dividido. Respiré hondo, intentando no dejar que mi corazón se acelerara. No fue papá Y él quien sabía decidió, exactamente Sofía. lo que hacía. Fue el abuelo. Me miró con desprecio, los labios temblando entre la rabia y la súplica. Detrás de ella vi un coche negro detenido, con el motor encendido. Carmen estaba allí dentro, mirando, sonriendo como quien mueve piezas en un tablero. Era una partida de ajedrez y yo aún no conocía todas las reglas. Por la tarde caminé por la casa vacía de mi abuelo, intentando Cada encontrar habitación aire guardaba un en eco, medio de los un recuerdos rastro de voces asfixiantes que que aún me perseguían. En el pasillo, la madera crujía bajo mis pies como si protestara contra mi presencia. La sala principal, donde él me enseñaba a leer periódicos viejos, estaba cubierta de polvo, pero aún tenía su silla mirando hacia la ventana. Cerré los ojos y casi pude sentir su mano sobre la mía, firme y acogedora. ¿Cuántas veces escuché a Carmen susurrar veneno en acompañado de sombras? ¿Cuántas veces me hizo creer que era invisible para todos, incluso para mi propio padre? Respiré hondo, oliendo el polvo de los muebles mezclado con su perfume fantasma. Era como caminar entre cicatrices que nunca sanaban. Subí las escaleras hacia la habitación de mi abuelo. El aire allí parecía más pesado, como si guardara secretos que no soportaban la luz del sol. Había un silencio denso, casi palpable, que me envolvió en el instante en que giré la manija. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, pero su presencia seguía siendo fuerte, como si me observara en silencio. Fue entonces cuando vi el escritorio. Uno de los cajones tenía la cerradura rota, la madera astillada, señal de que alguien lo había forzado. Mi corazón Empujé se el aceleró, cajón lentamente, mis manos y dentro sudando encontré frío. Solo papeles arrugados y cenizas de algo quemado. Un pedazo de carta, manchado e incompleto, estaba entre los restos, y cuando leí las primeras palabras, mis piernas casi cedieron. Isabela, mi querida, la verdad sobre Carmen está... y nada más.
El resto había sido destruido, quemado a toda prisa. ¿Quién habría hecho eso? Sentí la garganta arder, Javier, como si un grito atrapado pidiera salir. O alguien que aún no solo imaginaba. Cerré los ojos y respiré hondo, recordando la voz de mi abuelo. Él siempre decía, no confíes en el primer silencio. A veces es allí donde se esconde la verdad. Apreté ese trozo de papel como si fuera una reliquia. La sensación era clara. Alguien había estado allí antes que yo y estaba dispuesto a borrar cualquier pista que pudiera liberarme. El juego no era solo sobre herencia. Cuando volví a la oficina del abogado, el doctor Martínez me recibió con una mirada preocupada. Isabela, tenemos que actuar con cautela. Carmen ha presentado una demanda alegando unión estable con tu abuelo. Esas palabras sonaron como un golpe y comprendí que la batalla sería aún más brutal de lo que imaginaba. Abrió una carpeta con documentos recientes, llenos de firmas y fechas sospechosas. Está falsificando pruebas y si logramos mostrar inconsistencias, el juez puede descartarlas. Asentí con la cabeza, intentando procesarlo todo. Ella siempre supo manipular historias, ahora manipula la ley. Me senté, mirando la ciudad por la ventana, sintiendo que cada edificio iluminado era una mirada en mi contra. Pero no voy a huir esta vez. Al día siguiente, los periódicos de ella locales ya publicaban la versión sosteniendo de Carmen. Flores blancas, titulares que decían, la viuda olvidada busca justicia. Casi me reí de tanta teatralidad, pero la verdad es que aquello funcionaba. Personas que apenas conocía empezaron a enviarme mensajes acusatorios. Incluso viejos compañeros de la infancia reaparecieron para cuestionarme. ¿De verdad abandonaste a tu abuelo? Era como luchar contra un fantasma que sabía exactamente dónde atacar. Carmen no necesitaba la verdad, solo necesitaba la duda. Y la duda ya estaba corroyendo mi reputación como ácido. Volví a casa tarde por la noche y me senté en la sala oscura. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un martillo en mi cabeza. Pensé en cuántas veces en mi vida fui acusada de cosas que no hice. Pensé en cuántas veces, pero ahora tragué mentiras. Tenía 30 millones de motivos para no rendirme. La herencia era más que dinero. Era la prueba de que mi abuelo me veía, me reconocía, me amaba. Cerré los ojos y prometí en silencio. Esta vez no dejaré que me roben. Cuando los abrí, la sala parecía más pequeña, pero mi determinación había crecido. Estaba lista. O al menos eso quería creer. Antes de dormir, fui a la cocina, la luz del refrigerador y abrí una botella de agua que dejé sobre la mesa. Y mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. La verdad sobre Carmen esa frase incompleta parecía un enigma cruel. Sentí que mi abuelo había intentado salvarme hasta el último instante, pero alguien había llegado antes, y ese alguien no iba a detenerse hasta destruirme. Cerré la botella con fuerza y caminé de regreso a la habitación. El viento de la madrugada entró por la ventana, trayendo un frío extraño que erizó mi piel. No era solo el aire nocturno. Era la sensación clara de que no estaba sola. Isabela tenía apenas 8 años cuando Carmen entró en su vida como una sombra elegante y sonriente. Su padre, aún de luto por la esposa fallecida, creyó haber encontrado una compañera que traería paz a la casa. Al principio, Isabela intentó agradarle, ofreciendo flores del jardín y dibujos hechos a mano. Carmen sonreía delante del padre, pero giraba el rostro con frialdad cuando él salía de la sala. Su mirada no llevaba amor, sino cálculo. Isabela sentía que algo estaba mal, pero no tenía palabras para explicarlo. Cada gesto cariñoso era reinterpretado como manipulación infantil. El padre, cegado por el encanto, don Roberto, aceptaba las dulces narrativas de la nueva esposa, con el ceño fruncido. La casa ya no era la misma. Carmen empezó a sembrar dudas con frases pequeñas pero venenosas. Mi amor, tu hija está cada vez más rebelde. Necesita ser firme. El padre, vulnerable, intentaba imponer límites que antes no existían. Isabela, confundida, se sentía culpable sin entender por qué. La madrastra la abrazaba en público,
pero Nunca será será suficiente. suficiente. Hirientes Niña, cuando nadie escuchaba. Esas palabras quedaban grabadas en su mente, debilitando su autoestima. Cada error mínimo se convertía en prueba de su supuesta rebeldía. El padre se alejaba emocionalmente, convencido de que su hija había cambiado. Isabela lloraba sola en su cuarto, abrazada a una muñeca vieja. Con el tiempo, Carmen comenzó a manipular incluso los momentos de Cuando don ternura Roberto la entre cargaba en Isabela brazos y el abuelo. Carmen insinuaba que la niña lo hacía solo para obtener regalos. Ella sabe cómo manejarte, papá, es demasiado lista. El anciano fruncía el ceño, sin creer del todo, pero la duda quedaba sembrada. Isabela notaba el desconcierto en los ojos de su abuelo y sufría en silencio. Carmen siempre aparecía en el momento justo, interrumpiendo abrazos La niña y sentía que el mundo conversaciones a su importantes. alrededor Se desmoronaba. El hogar ya no era un refugio, sino un campo de batalla silencioso. Incluso la risa infantil fue apagándose poco a poco. Las humillaciones llegaron de forma cruel y constante. Carmen decía que Isabela no sabía comportarse en la mesa, criticaba su cabello rizado y lo llamaba salvaje. La niña empezó a alisar los mechones con las manos. En la escuela, intentando los compañeros esconderlos. repetían bromas que escuchaban en la casa. Isabela sentía vergüenza de su reflejo en el espejo. Su padre, engañado, creía que la esposa estaba educando a su hija. El silencio de don Roberto se volvía cada vez más pesado, aunque sus ojos mostraban tristeza. Isabela buscaba refugio en las tardes con él, pero Carmen siempre encontraba la forma de separarlo. Cuando Isabela cumplió 12 años, en una la prisión sentencia invisible. cayó como un golpe final. Carmen convenció al padre de que sería mejor para la niña estudiar en un internado lejano. Allí tendrá verdadera disciplina, será alguien de valor. El padre, creyendo hacer lo correcto, firmó los papeles. Isabela suplicó quedarse, aferrada a su abuelo que lloraba mientras la abrazaba. Carmen observaba la escena El con coche una sonrisa partió fría de lentamente triunfo. Y por la ventana, Isabela vio a don Roberto despidiéndose en silencio. Aquella imagen de él llorando nunca salió de su memoria. En ese instante comprendió que estaba sola. El vacío marcó su alma para siempre. La vida en el internado estuvo marcada por la soledad y la disciplina rígida. Isabela se sentía como una extraña, cargando un Las peso cartas que que enviaba a su ninguna padre compañera entendía. rara vez eran respondidas, y cuando llegaban eran breves y distantes. Carmen interceptaba muchas de ellas, debilitando aún más el vínculo. La niña aprendió a guardar secretos y a no confiar fácilmente. En noches frías, soñaba con el regazo del abuelo y despertaba llorando. Fue en ese entorno duro donde Isabela desarrolló su resiliencia. El silencio se convirtió en armadura y la Aprendió a observación sobrevivir en entre su mayor sombras. arma. Incluso estando lejos, Isabela guardaba pequeños recuerdos como tesoros, una cinta de cabello de su madre, una fotografía con el abuelo, un papelito escrito a toda prisa. Esos fragmentos eran su refugio secreto. Ante cada ataque emocional, se aferraba a esas memorias como quien se sostiene de una tabla Carmen, en medio por su del lado, naufragio. Continuaba envenenando su imagen, construyendo narrativas que reforzaban su posición en la familia. Isabela crecía, pero dentro de ella, la herida del rechazo no cicatrizaba. La ausencia del padre pesaba como una traición silenciosa. Aún así, transformaba el dolor en disciplina. Sabía que un día la verdad saldría a la luz. El tiempo pasó, pero el fantasma de Ya la adulta, infancia robada Isabela permaneció. miraba atrás y veía no solo la crueldad de Carmen, sino la complicidad de todos los que callaron. Ese pasado no era solo memoria, era combustible. En el fondo, sabía que Carmen volvería algún día, atraída por lo que siempre deseó, poder y riqueza. La diferencia era que ahora Isabela no era la niña frágil de trenza. Sus ojos habían aprendido a ver más allá de la mentira. Su postura llevaba cicatrices Y cuando Carmen transformadas regresara, en dignidad. Ella ella estaría lista, no como víctima, sino como mujer forjada en hierro y memoria.
La llamada de Javier llegó en una madrugada lluviosa, cuando el silencio de la casa de mi abuelo parecía más pesado que nunca. Su voz temblaba, mezclando desesperación y rabia. Mamá dijo que siempre tuviste celos de ella, que el abuelo te daba dinero porque eras manipuladora. Cerré los ojos, respiré hondo, pero el viejo dolor volvió a instalarse en mi pecho. ¿Cómo explicarle que Carmen había envenenado nuestra infancia con mentira? El sonido de la lluvia contra la ventana acompañaba el ritmo de mi respiración. Cuando por fin No dije respondí de algo, inmediato. mi voz sonó Dejé más que el firme de lo silencio que hablara esperaba. por mí. Javier, no conoces la verdad, pero la voy a demostrar. Al otro lado de la línea, solo escuché sollozos contenidos. Las palabras de mi medio hermano me persiguieron mientras caminaba por los pasillos fríos de la casa. Cada habitación parecía guardar un eco de las acusaciones injustas, como si Carmen hubiera impregnado sus mentiras en las paredes. Toqué el retrato de mi abuelo en la sala, buscando fuerzas en su mirada serena. Sabía que la verdad estaba allí en algún lugar, escondida. Entonces recordé el cajón forzado que había encontrado días antes. Volví a su cuarto, con el corazón acelerado y los pasos pesados sobre la madera vieja. La cerradura rota aún mostraba señales de una invasión reciente. Abrí despacio, esperando encontrar solo polvo. Lo sostuve con manos temblorosas, pero dentro había restos lo que de estaba papel por leer. quemado. Entre las cenizas frágiles, algunas palabras resistieron. Isabela, mi querida, la verdad sobre Carmen está... El resto había sido devorado por el fuego. La carta era un grito interrumpido, un secreto arrancado a toda prisa. ¿Quién había llegado primero allí? Sentí la sangre helarse al imaginar a Carmen rondando esa casa. Incluso el olor a humo impregnado en el papel parecía burlarse de mi esperanza. Me senté en el borde de la cama, abrazando los fragmentos como si fueran reliquias. Mi corazón oscilaba entre el dolor y la determinación. La carta no estaba completa, pero era prueba de que mi abuelo quería revelarme algo, y eso me daba fuerzas para continuar. En los días siguientes, empecé a investigar discretamente. Hablé con empleados que habían trabajado para mi abuelo. Muchos tenían miedo, otros fingían no recordar. Carmen los había intimidado, ofreciendo dinero a cambio de silencio. En cada rostro vi el reflejo de años de manipulación, pero también noté señales de duda, como si la lealtad al abuelo aún pesara en sus corazones. Reuní recortes de periódico, notas viejas, con cada hallazgo que pudiera completar el rompecabezas, aunque no la viera. El aire de la casa cargaba su presencia invisible, como una amenaza constante. Ya no dormía en paz. El pasado se convertía en un campo de batalla. Una tarde gris, revisando una caja de objetos olvidados, encontré un pañuelo bordado con las iniciales de Carmen. Estaba escondido debajo de documentos fiscales. Eso solo podía significar una cosa. La tela tenía un aroma ya dulce había estado y allí artificial. recientemente. El mismo perfume que usaba cuando yo era niña. Apreté el pañuelo entre los dedos, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Era como si me estuviera provocando, dejando huellas para recordarme que aún controlaba el juego. Arrojé el pañuelo a la chimenea encendida, viéndolo convertirse en ceniza. Fue mi gesto de desafío silencioso, pero dentro de mí crecía la certeza No después de que de ella tantas no décadas se de detendría. mentiras. Volví a escuchar la voz de Javier en mi mente, repitiendo las acusaciones como un eco cruel. Mi corazón quería creer que aún podía ver la verdad, pero mi razón decía lo contrario. Sofía, mi media hermana, también se había distanciado, tomada por las mismas historias venenosas. Era como si Carmen hubiera conquistado de nuevo un ejército, usando a sus propios hijos como armas. Yo estaba sola en mi abuelo en la pared, pero me recordaba que había una promesa silenciosa que cumplir. Tenía que honrar su memoria. La carta quemada era solo el comienzo. La verdad completa aún estaba escondida en algún lugar, y no descansaría hasta encontrarla. Esa noche me senté en el escritorio de mi abuelo con una vela encendida. Las sombras danzaban en las paredes,
creando figuras distorsionadas que me recordaban Escribí en mi el diario pasado, cada detalle que había encontrado, con miedo de olvidar algo. Las palabras fluían como una confesión, un registro para que nadie más pudiera borrar la historia. El olor a cera derretida se mezclaba con el peso del silencio. Sabía que me estaban observando, aunque no hubiera nadie allí. Era la sensación constante de ser cazada por mi madrastra. Pero, junto al miedo, la llama de la vela iluminaba no solo la habitación, sino también mi determinación. Cuando por fin cerré el diario, comprendí que había dado el primer paso. La carta quemada no era el final, sino la llave para abrir una puerta mayor. Carmen creía que podía borrar el pasado, pero subestimaba la fuerza de la memoria. El silencio de mi abuelo guardaba secretos y yo estaba lista para escucharlos. Esa noche me prometí a mí misma que no dejaría que Carmen ganara otra vez. Mi infancia ya había sido robada, pero mi futuro no lo sería. Me acosté, aún con el olor a humo en el aire. El sueño vino pesado, lleno de imágenes distorsionadas, pero en el fondo, una certeza ardía. Carmen no estaba lejos, y fue en esa tensión que me quedé dormida, sintiendo que cada latido La del madrugada corazón trajo vientos me fuertes acercaba que a la golpeaban verdad. las Ventanas como manos invisibles. Soñé con mi abuelo llamando mi nombre, pidiéndome que siguiera adelante. Desperté con la sensación de que había alguien en la casa. El piso crujió, pero cuando miré no había nadie. Todo mi cuerpo temblaba, pero mis ojos estaban más firmes que nunca. El juego de sombras continuaba. Carmen ya no era solo un recuerdo doloroso, y yo Era sabía una que la presencia próxima real, jugada sería rondando, suya, esperando. Isabela caminaba por la casa de su abuelo en silencio, pero algo estaba diferente. Las puertas, siempre cerradas, ahora estaban entreabiertas, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Una pluma que antes descansaba sobre el escritorio estaba en el suelo, como si hubiera sido derribada con prisa. El reloj de la sala se había detenido exactamente a la medianoche, un detalle que la hizo estremecer. En el aire flotaba un aroma dulce de perfume, un olor que Isabela conocía bien. Carmen. No había duda de que la madrastra había estado allí. El corazón de Isabela latía con fuerza, pero no se permitió flaquear. Apretó el crucifijo heredado de su madre y repitió para sí misma: ella no volverá a romperme. La sensación de persecución silenciosa se volvía cada vez más real. En los días siguientes, perfiles Carmen falsos en redes intensificó su sociales guerra difundían invisible. imágenes manipuladas, mostrando a Isabela como una heredera ingrata y oportunista. Comentarios crueles se multiplicaban, atacando su honor, su color, su origen. Ella nunca lo cuidó, decía una publicación con cientos de compartidos. Isabela respiraba profundo antes de leer, pero no podía ignorar el peso de las palabras. Carmen sabía exactamente dónde herir, en la memoria colectiva de la comunidad que aún respetaba a don Roberto. El odio virtual se sumaba al silencio pesado de las calles cuando Isabela pasaba. Ella entendía que no era solo una disputa judicial, era una batalla por la verdad. El ataque tomó un rumbo aún más personal. Una mañana, Isabela llegó a la oficina del doctor Martínez Un arreglo y encontró elegante, flores rojas pero sobre su cargado de escritorio. Veneno simbólico. En la tarjeta, una frase escrita a mano heló su cuerpo: tú no eres la única heredera. El abogado intentó tranquilizarla, pero Isabela sabía que aquello era más que una amenaza. Era una advertencia. Carmen quería sembrar miedo, corroer su determinación antes de la audiencia. Isabela apretó la tarjeta en sus manos hasta casi romperla, pero en lugar de llorar, Carmen pensaba dejó que ella escapar una retrocedería. sonrisa fría. Estaba equivocada. El juego acababa de cambiar. De vuelta en la casa del abuelo, Isabela encontró un nuevo golpe psicológico. En la sala principal, sobre la chimenea, estaba el gran retrato de don Roberto, pero ahora boca abajo. La visión la golpeó como una bofetada. Era como si Carmen hubiera declarado guerra dentro del propio santuario Isabela de la sintió memoria lágrimas familiar. Asomar,
recordando las veces que había sido humillada frente a ese mismo retrato. Pero ya no era la niña indefensa de antes. Levantó el cuadro con sus propias manos, limpió el marco y lo volvió a colocar en su lugar. «Tu legado está seguro conmigo, abuelo», murmuró, y en ese instante el dolor se transformó en combustible. Ese mismo Doña día, Mercedes, una la visita vecina de confianza inesperada de don tocó Roberto, a su puerta. tenía El rostro marcado por la preocupación. «Niña, vi a esa víbora rondando la calle anoche», dijo con voz temblorosa. Isabela no se sorprendió, pero la confirmación apretó su pecho. Carmen no quería solo el dinero, quería destruir su paz, su equilibrio. Mercedes sostuvo sus manos, diciendo que aún guardaba Isabela sintió una secretos que ola de podrían gratitud ayudarla por esa mujer que siempre la había apoyado en las sombras. Pero también comprendió que Carmen estaba dispuesta a ir más allá del tribunal. La persecución apenas comenzaba. Días después, lo inevitable ocurrió. Isabela y Carmen se encontraron frente a frente en los pasillos del tribunal. No hubo gritos ni discusión, solo una mirada helada que atravesó a Isabela. Carmen como se una acercó navaja. despacio, con una sonrisa maquillada en el rostro, y susurró a su oído: «Todo lo que tienes siempre fue mío». Isabela se estremeció por dentro, pero mantuvo el rostro firme. No le daría a Carmen el placer de verla vacilar. Cuando la madrastra se alejó, el vacío del pasillo pareció aún más pesado. Isabela respiró hondo y entendió que la guerra estaba en un nuevo nivel. El enfrentamiento silencioso pasó la noche había revisando comenzado. Cada cinta dejada por su abuelo. El sonido de la voz de don Roberto era su escudo contra el veneno de la madrastra. Organizó documentos, separó pruebas y escribió notas con mano firme. Por primera vez, no sentía solo miedo, sino también estrategia. Comprendía que la batalla no era únicamente legal, era emocional, espiritual, una lucha por su propia Pero dignidad. Isabela tenía la verdad Carmen grabada, podía manipular, viva, palpitante, y eso le daba distorsionar. ventaja. Por primera vez, empezó a creer que podía vencer. Esa noche, sola frente al espejo, Isabela miró sus propios ojos. Reflejaban dolor, pero también fuego. Las manos ya no temblaban, estaban firmes sobre el mármol del lavabo. Recordó a la niña de 12 años, llorando en el coche mientras veía al abuelo saludar. Recordó desde la el dolor de ventana. sentirse olvidada, borrada de su propia familia. Ahora ese dolor se convertía en su arma más poderosa. «Esperé toda mi vida por este momento», susurró, «y no voy a retroceder ahora». El reflejo sonrió de vuelta, como si don Roberto estuviera detrás de ella, apoyando cada palabra. La sala estaba llena y el aire parecía de vidrio. Las luces frías cortaban los rostros como El cuchillas. murmullo era un animal atrapado Sentí bajo el los piso bancos. vibrar con las Inhalé cámaras. Despacio, manteniendo los hombros firmes. Carmen entró primero, viuda perfecta, pasos de teatro. El vestido negro brillaba como culpa pulida. La observé sin parpadear, evitando su veneno. El juez pidió orden con voz cansada. La tormenta, sin embargo, ya estaba formada. Carmen tomó la palabra como quien toma un escenario. Lloró en Su puntos voz tembló estratégicos, en el volumen con exacto, lágrimas disciplinadas. Habló de años de dedicación y noches velando fiebres. Me pintó como una nieta ingrata y ausente. Varias cabezas asintieron, crédulas. Me mordí la lengua para domar la sangre. No iba a darle el espectáculo que quería. Sostuve la barbilla alta, como hacía mi abuelo. Al fondo, escuchaba mi propio pulso. Su abogado exhibió papeles gruesos como paredes. Fotos Eran antiguas fechas, aparecieron como sellos y fantasmas firmas muy ensayados. limpias. Algunas estaban claramente manipuladas. Pero el Lego no ve costuras de mentira. Javier y Sofía se sentaron junto a Carmen. Ella tomó sus manos como trofeos dóciles. El público respiró al unísono, confundido. Anoté cada detalle en silencio. La obra parecía perfecta, pero tenía grietas. El juez me miró, pesado de protocolo. Preguntó si tenía evidencias. Por un segundo, la sala respiró más hondo que el yo. Internado, la ventana, el saludo del abuelo. Sentí mis manos frías como metal. El doctor Martínez inclinó la cabeza, sereno. Su gesto dijo:
Ahora es la hora. Me puse de pie sin hacer ruido, y el silencio cambió de dueño. Saqué la vieja grabadora del bolso. El botón hizo un clic de sala vacía. La cinta giró como reloj de sentencia. La voz de Carmen decía llenó que el un techo. niño aprende si Hablaba duele. del plan para alejarme. Llamó mis berrinches invenciones útiles. Confesó venenos sembrados en el corazón de mi padre. No la miré ni una sola vez. Miré únicamente al juez. Carmen se levantó, herida en su orgullo. Gritó falsificación, fraude, montaje. El juez golpeó el mazo 2 veces. Pidió silencio y continuidad. Cambié la cinta con manos estables. La segunda grabación trajo amenazas veladas. Había Sus fechas, susurros se volvió lugares y prueba comparsa. La sala perdió el aliento otra vez. Yo seguí de pie, entera. La última cinta era la voz de mi abuelo. Entró como brisa de ventana antigua. «Perdóname, mi nieta», dijo él. «Te dejé partir para salvarte. Grabé todo para cuando llegara el día». Apreté los dientes para no llorar. Una lágrima ganó la guardia, solo una. Sentí su mano sobre mi memoria. Los murmullos estallaron como vidrio en el suelo. El juez, el mazo pidió orden, orden, pero el orden ahora era la verdad. Carmen palideció y buscó aire. Mordió el labio pintado de valentía falsa. Aún susurró que esto no ha terminado. No respondí a su provocación final. Guardé la grabadora como quien guarda un nombre. Toda la sala ya lo había escuchado. El próximo golpe no será en la oscuridad. Salió del tribunal como una actriz dejando el escenario, rodeada de cámaras y micrófonos. Las lágrimas caían en el momento exacto, mojando el pañuelo blanco que mostraba como bandera. Declaró que Isabela había falsificado las grabaciones para difamarla. También dijo que tenía cáncer terminal, pidiendo compasión y un final digno. La multitud murmuraba dividida entre abucheos y aplauso. Algunos gritaban, La escena mentirosa, era un teatro cruel, otros, pero efectivo. pobre viuda. Yo me quedé a pocos metros, viendo el veneno esparcirse como humo. Cada palabra de Carmen era un cuchillo invisible en mi pecho, y aún así, permanecí inmóvil. Los periodistas me rodearon con micrófonos voraces, hambrientos de titulares rápidos. Preguntaron si había manipulado las cintas, si solo buscaba dinero. Mis respuestas, el coro de Carmen sonaba más parecían fuerte, evaporarse más en el convincente. aire. Mi voz parecía solitaria, como quien habla contra el viento. Sentí el mismo nudo de la infancia, cuando ella inventaba historias y todos la creían. Yo repetía, la verdad está en las pruebas, no en los teatros, pero pocos escuchaban. Vi titulares ya escritos en celulares apresurados. El peso de la opinión pública era más cruel que el mazo del juez, y mi corazón oscilaba entre Javier y rabia y Sofía cansancio. aparecieron Poco después, arrastrados por la voz de su madre. No me miraron a los ojos, solo repitieron el discurso ensayado. Nos estás robando nuestra parte justa, Isabela. Sofía lloraba, pero sus lágrimas sabían a deuda. Javier temblaba, incapaz de ocultar su desesperación financiera. Vi en sus manos las marcas de noches perdidas en casinos. Ellos no querían justicia, querían su propia salvación. Aún así, Carmen dolió escuchar los esas usaba como palabras. marionetas frágiles. Eran mis hermanos, sangre compartida pero corazones lejanos, y cada acusación era otro ladrillo en el muro de la soledad. El doctor Martínez me apartó de las cámaras con firmeza discreta. Dijo que debía mantener el silencio estratégico. La verdad siempre encuentra espacio, Isabela, pero no la malgastes en gritos, aconsejó. Carmen manipulaba a los medios con la habilidad de toda una vida. La urgencia. Los titulares ya la coronaban como mártir sufrida, y a mí me pintaban como calculadora, fría, sin alma. El mundo parecía haber cambiado papeles en un teatro absurdo, pero mi silencio era un arma, no una debilidad. Me aferré a ese pensamiento como quien sujeta un hilo en la oscuridad y juré no soltarlo. Volví a la casa de mi abuelo, guardaban la respiración buscando de los fuerzas años en y el el eco de silencio. mi infancia. Cada fotografía parecía mirarme con ojos de juicio. Pasé los dedos sobre la madera del cajón violado.
recordando la carta quemada. Sostuve los pedazos como quien sostiene una herida abierta. El vacío de la casa me envolvió como un manto pesado. Pregunté en voz baja, ¿quién intentó destruir esto antes que yo? Sentí el suelo eco crujir, solo solo devolvió devolvió el el sonido sonido de de mi guardar propio secretos. La soledad se volvió casi insoportable. En una noche lluviosa, escuché golpes suaves en la vieja puerta. Era doña Mercedes, con sus ojos cansados pero llenos de verdad. Entró sin pedir permiso, como quien sabe que pertenece a la historia. Traía un sobre pequeño, protegido como reliquia. Tu abuelo me entregó esto en sus últimos días. Contó que había Dijo oído con la voz conversaciones quebrada. sospechosas de Carmen, frases sueltas llenas de veneno. Reveló que don Roberto sospechaba de un plan oscuro de la madrastra. Sus manos temblaban mientras me pasaba el sobre. Yo la tomé del brazo, buscando firmeza, y en ese instante sentí que no estaba sola. Dentro del sobre había papeles escritos a mano. Eran notas de mi abuelo, letras firmes aunque cansadas. Hablaba de secretos Mencionaba guardados, un de segundo peligros depósito. rondando la casa. Otro escondite, además del que ya habíamos hallado. Una llave pequeña cayó entre mis dedos, helada como presagio. Mi corazón se aceleró como si reconociera el destino. La esperanza nació junto al miedo. Si alguien intentó quemar la carta, podía intentar borrar las cintas también. El peligro ahora no estaba solo en los tribunales, sino en las sombras. Y sentí que cada Decidí paso investigar el podía segundo ser el depósito. último. Aunque fuera sola, salí de la casa bajo la lluvia, la llave apretada en la palma de mi mano. El viento parecía susurrar el nombre de Carmen en cada esquina. Las luces de la calle titilaban como si anunciaran tragedia. Mis zapatos mojados marcaban el camino de una búsqueda inevitable. La cámara invisible podría haber enfocado mi rostro. Determinado, caminaba pero entre el vulnerable. valor y el miedo, como en una cuerda floja. El sonido de la lluvia apagaba mi corazón, pero no mi propósito. En el fondo, sabía que mi abuelo había dejado algo esencial, y Carmen haría todo para impedir que lo encontrara. Isabela se detuvo frente al depósito con la respiración entrecortada. El frío de la noche envolvía su piel como un recuerdo de la soledad vivida. Sostenía la llave con fuerza, como quien se aferra El hierro a de la la puerta propia parecía vida. resistir, como si guardara siglos de secretos. Cerró los ojos un instante, buscando la valentía heredada de su abuelo. Al girar la llave, el clic metálico retumbó como un trueno. Su corazón se aceleró en un ritmo que casi la derribó. La puerta se abrió chirriando, revelando un espacio oscuro y silencioso. Isabela encendió la linterna, iluminando cajas cubiertas de polvo. Dentro de El la destino primera estaba caja había frente a documentos ella, meticulosamente listo para ser organizados. revelado. Contratos falsificados, firmas manipuladas y recibos ocultos denunciaban la red de mentiras de Carmen. Cada hoja era una puñalada al pasado, pero también una prueba para el futuro. También había cartas del abuelo, escritas con caligrafía temblorosa. En cada una, pedía perdón por no haber podido protegerla. Isabela El amor lloró al estaba leer allí, las vivo palabras en que cada esperó línea. durante décadas. Don Roberto nunca la olvidó, nunca la abandonó en su corazón. La verdad, al fin, la abrazaba. Y esa verdad ahora tenía el poder de liberarla. Al fondo del depósito encontró una caja más pequeña, cerrada con candado. La llave también servía para abrirla, como si todo hubiera sido planeado. Dentro estaban las cintas finales grabadas por el abuelo. Su voz resonó en el espacio vacío. Confesaba que descubrió a Carmen intentando apresurar su muerte. Revelaba que fingió estar más débil para registrar todo en secreto. El sonido de su respiración era pesado, pero lleno de determinación. Isabela cayó de rodillas al escuchar. Nieta mía, tú eres mi heredera legítima, mi única verdad. El peso de años de silencio se rompió en ese instante. En el tribunal, la justicia del abuelo ahora Isabela presentó las últimas pruebas. El juez escuchó las grabaciones en un silencio sepulcral. La voz de don Roberto llenaba la sala, cortando cualquier mentira. Carmen, pálida,
Intentaba mantener la pose de viuda doliente, pero cada palabra era un golpe a su farsa. Javier y Sofía bajaron los ojos, incapaces de sostener la narrativa de su madre. El público murmuraba. Los abogados de Carmen intentaron descalificar las cintas, pero la autenticidad fue confirmada por peritos ante todos. La máscara de Carmen se desmoronó bajo el peso de la verdad. La prensa, que antes aplaudía a Carmen, se volvió contra ella. Los titulares hablaban de fraude, intento de homicidio y manipulación cruel. Las imágenes de las cintas rodaron por todos los canales de televisión. La mujer que había robado la infancia de Isabela ahora era vista como criminal. La farsa del cáncer terminal fue desmentida con informes médicos. El público lloraba de indignación por la crueldad revelada. Carmen fue esposada ante las cámaras sin posibilidad de actuación. Su arrogancia de décadas se disolvió en desesperación. Isabela, afuera, respiró hondo por primera vez en paz. Los mediohermanos, la justicia, perdidos entre culpa y vergüenza, intentaron acercarse. Javier pidió perdón en voz baja, casi infantil. Sofía lloraba, diciendo que creyó en las mentiras de su madre. Isabela escuchó en silencio, pero no respondió de inmediato. Las heridas eran demasiado profundas para una reconciliación rápida. Aún así, no había odio en sus ojos, solo distancia y cautela. Perdonar no significaba cada uno cargaba sus propias sino cargas, liberarse. Isabela ya no estaba dispuesta a cargar pesos ajenos. Con parte de la herencia, Isabela decidió crear una fundación. La institución apoyaría a mujeres maduras que sufrieron abusos familiares. Quería transformar dolor en esperanza, como siempre soñó. La primera reunión de la fundación fue emocionante, con decenas de mujeres compartiendo historias. Dijo que no importa la edad, habló siempre con firmeza y ternura. Contó que su propia vida estuvo marcada por el silencio y la injusticia, pero que encontró fuerza en sus raíces y en su historia. El salón aplaudió de pie, reconociendo en ella a una líder auténtica. La niña que fue callada ahora inspiraba a otras a hablar. Esa noche, sola en su cuarto, Isabela escuchó la última cinta. Era la despedida de don Roberto. Si estas palabras llegan antes de partir, significa que la verdad venció. Hablaba con voz cansada, pero llena de amor. Perdona mis fallas, pero sabe que siempre te amé. Isabela lloró, abrazando la grabadora como si fuera su propio abuelo. Sintió que su infancia robada finalmente era devuelta. El pasado no podía ser borrado, pero podía ser resignificado. Con una sonrisa leve, apagó la luz. Antes de primera vez en quiero hablar directamente contigo, en paz, que acompañaste esta historia hasta el final. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna narrativa que toca el alma y nos hace reflexionar sobre la vida, el dolor y la esperanza. Aquí siempre encontrarás historias de transformación, redención y valentía que pueden inspirar tus propios comienzos. Y si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase. Así la verdad sabré siempre que eres de los que sienten cada detalle hasta el último segundo. Y quien lea tu comentario también sentirá ganas de ver todo hasta el final.